hace que en la siguiente clase se concentre. Vale, eso lo sabemos, es así. Y para la hiperactividad, ¿qué te voy a decir? Tienen que moverse. O sea, de hecho, salió hace poco un estudio aquí de la Universidad de La Coruña, bueno, yo le voy a hacer propaganda, que dice que los niños de infantil y de primaria se mueven poquísimo, un 10% de lo que es sano que se muevan. Un 10%. Claro, eso, sin darnos cuenta, estamos fomentando la hiperactividad y estamos fomentando el déficit de atención. Porque si no les permitimos que lo natural, un niño de infantil y de primaria, es que se mueva mucho, pues, claro, ahí estamos ayudándoles, ¿no? Entonces, sí que sabemos que esto va. Entre otras cosas, porque son niños que sacan bajas calificaciones. Mira, yo tuve un alumno, no sé si está por ahí, Fernando, ya hace años, fue uno de los que tejió el tapiz de la vida en Coirós. Fernando llegó a mi centro rebotado de otro. Apareció allí, de repente, en un segundo curso, no conocía a nadie. Bueno, y tenía 6 asignaturas, de las cuales suspendió 3 en la primera evaluación. Conmigo funcionaba bien, íbamos a la playa, trabajábamos por proyectos, hacíamos proyectos artísticos y funcionaba bien, ¿no? Y conmigo tenía una relación cercana. Entonces, cuando terminó la primera evaluación, me dijo si podíamos hablar, le di una cita y cuando estábamos sentados hablando, me dijo que iba a dejar los estudios. Que él, bueno, pues era un niño fracasado, que ya había tenido muchos problemas en la secundaria, que ya había cedido por prueba de acceso y que si algo le había enseñado la vida era que cuando alguien le trataba bien tenía que explicarle todo esto y decirle que se iba, para que no se quedara en el aire pensando que podía haber sido por él o que podía haber sido... Entonces el que me daba las gracias, me agradecía y que me explicaba que se marchaba. Entonces, bueno, yo me quedé de pie y dije yo, mira, ¿tú qué es lo que tienes? ¿Tú qué te han dicho que tienes? ¿No? Entonces me dijo que tenía mutismo selectivo, primero me dijo que tenía hiperactividad, déficit de atención y mutismo selectivo. Entonces yo le dije, mira, Fernando, mutismo selectivo no tienes, eso seguro, o sea, le pongo yo el cuño. Y perdona, pero si no tienes una de 3, las otras hay que dudarlas. Mira, tienes la mitad del curso aprobado, te queda la otra mitad. Vamos a hacer una cosa, yo voy a llevar esto a la reunión del equipo docente, voy a decir que te vas a esforzar más, vamos a intentar las profesoras, pues somos todas chicas, poner de nuestra parte para adaptarte las materias y tú no te vas a marchar. Bueno, en este segundo trimestre el proyecto artístico tomó forma, o sea, había que ir a Coirós, ¿no? Y estábamos escribiendo palabras, esas palabras que están ahí tejidas, ¿no? Bordadas. Entonces las escribíamos en el encerado, las que se nos ocurrían, palabras relacionadas con la naturaleza, con los árboles, con los pájaros, bueno, todo. Y entonces, bueno, pues yo las escribía, las que me iban diciendo, y una vez me comí un acento. Entonces Fernando me dijo, Lua, que es luna en gallego, Lua lleva acento. Y yo le dije, pues no lo sabía. Pues qué bien, Fernando. Oye, para darse tema a la lengua, lo haces muy bien, eres un corrector estupendo. Y ya a partir de ahí empezó a corregirme siempre. Y yo ya me empecé a equivocar a propósito. Si una B, si una V, si una tilde, si un... Fernando se iba empoderando de aquello. Al final lo nombré coordinador de las palabras. Fernando tenía que revisar si todo estaba bien. Y era el que se encargaba de ir a la escuela de Coirós y hablar con los niños. Bueno, cuando se encontró con los niños lo adoraban. Vamos, llegábamos yo y él y primero era Fernando, Vita desaparecía, Vita llegaba, vamos, yo hasta sentía celos porque ya estaba tan acostumbrada y me quisieran tanto. Llegábamos los dos en mi coche y Fernando, bueno, lo dibujaron de todas las maneras. Cuando terminó el curso, Fernando aprobó todo. Fue a las prácticas y pasado el tiempo me llamó su madre por teléfono y me explicó que su hermano, fijaros, su hermano era doctor, había sido un niño súper exitoso y Fernando había sido un niño muy problemático que no había hecho más que tener etiquetas y malas notas y que de repente se había dado cuenta y se había encontrado a sí mismo, bueno, a través de estos proyectos. Hiperactividad, atención, pues posiblemente fuera un niño más movido. Ahora está estudiando magisterio. Está estudiando, no, ya terminó magisterio, está preparando las oposiciones y ojalá apruebe.
porque va a ser un buen educador. Un educador sensible, por lo menos. Entonces, sí que puedo decir con certeza que la hiperactividad y el síndrome de atención sí que va bien sacarlos del aula y que se muevan. Y no hace falta hacer arte, ponerlos a correr por los pasillos. Venga, corre, da una vuelta, vuelve. Es muy importante. Aunque sea mandarlos a secretaría, a que hagan un papel, a llevar un sobre en blanco, lo que haga falta, pero que se muevan para que ese movimiento les ayude a concentrarse. Muchísimas gracias. Si alguien tiene algún tipo de consulta, nos quedan 5 minutitos. Nos puede abrir micrófonos o nos lo puede dejar a través del chat y se la traslado encantada a Vita. Cualquier tipo de inquietud o de duda que se plantee sobre todo esto que tan generosísimamente ha compartido con nosotros. Estás impartiendo, estás en clase, ¿verdad? Tú estás en aula, ¿verdad, Mita? No, estoy en el salón de mi casa. No, sí, por supuesto, son las 11 de la noche aquí en España, pero me refiero que tu día a día es en el aula. Es en el aula. Bueno, Sí. en el aula no, en la playa, mejor dicho, ¿no? Trabajo mucho en la playa. La verdad, este año hemos, bueno, durante aquí la tercera ola de la pandemia, podemos decir que en las 2 primeras el virus pasó un poco de refilón, ¿vale? En Galicia. Éramos muy conscientes de lo que pasaba en Madrid, por ejemplo, ¿vale? Pero sí que es verdad que en la primera ola, bueno, pues tal vez también porque estábamos confinados no vimos el impacto, ¿no? Pero la tercera ola en Galicia fue muy cruel. O sea, Galicia tiene una pirámide de población muy envejecida y muchas personas mayores y había bastantes muertes y muchas personas enfermas. Todos los días llegabas al instituto, hay tantas personas, hay tantos alumnos, hay tantos casos, bueno. Y la verdad es que fue difícil, ¿no? Teníamos miedo, ¿vale? Teníamos miedo. Luego había, pues, en clase trabajamos, bueno, tú lo sabes, ¿no? Que eres experta en gestión emocional, siempre partimos de la actualidad, qué ha pasado en el mundo, qué ha pasado en Galicia, qué ha pasado en España, ¿no? Y era pues cuando había conductas poco éticas relacionadas con la vacuna, que a los alumnos les enfadaba muchísimo, ¿no? Que, por ejemplo, pues se la pincharan antes, aquí en España pasó, personas que no les tocaba, pero que tenían pues, posiciones de poder, ¿no? Y personas que les tocaban, pues, al final se ponían vacunas pues, de personas que necesitaban esa vacuna, que estaban en residencias, que... Bueno, y eso les enfadaba muchísimo, muchísimo a los alumnos, ¿no? Entonces, había un clima de queja, había un clima de malestar, incluso contra la población, había esa agresividad vicaria, ¿no? Que yo no sé si la habéis tenido en otros lugares, pero aquí sí, no, el otro siempre mal, yo muy bien, pero el otro mal. Y ellos sentían como jóvenes que eran como el foco de todo lo que se hacía mal, ¿no? Y yo, mira, no es porque sean mis alumnos, pero sí que es verdad que son alumnos que eligen una serie de profesiones que tienen vocación del otro. O sea, quieren ser educadores infantiles, quieren ser mediadores comunicativos, integradores sociales, trabajar con personas sordas, en contextos de mucha dificultad, ¿vale? Entonces, malas personas no son, están cargados de valores y ellos eran muy conscientes de que tenían que cuidarse para cuidar. Entonces les molestaba mucho generalizar, los jóvenes, no, nosotros no, ¿no? Bueno, y entonces un día empezamos a hablar de la esperanza, ¿no? Y Dulima Hernández trajo a colación, porque bueno, pues aunque está en Cali, hablamos con ella muchas veces, ¿no? Esta frase de Paulo Freire, que dice, soy educador a favor de la esperanza, que me anima a pesar de todo. Y entonces empezamos a hablar de si la esperanza era algo que venía de fuera o una actitud que nosotros teníamos que crear. Y decidimos crearla. Trabajar la esperanza. Y entonces volvimos a la playa y estuvimos durante la tercera hora de la pandemia todos los días escribiendo mensajes de esperanza a gran formato en la playa. Habrá primavera, también pasará, por un mañana, cada día uno distinto, ¿no? Y nos sorprendió mucho porque cuando yo hice tinta de mar, cuando hicimos tinta de mar, pasaba desapercibido. O sea, la gente sí, vale, salió un día en el periódico, pero no tuvo tanto impacto. Pero es que la gente lloraba, se acercaba a la playa llorando, daba las gracias, hablaba con ellos. Ellos no es que se portaran bien en la playa, es que se portaron fenomenal. Había problemas. Yo muchas veces también me preguntan, oye, Vita, ¿a ti te dejan hacer todo esto? No, no me dejan, ¿vale? Yo prefiero pedir perdón que permiso.
¿eh? Y luego yo lo investigo, lo publico, hago hechos. Y sobre esos hechos a mí es muy difícil discutirme y decirme que no, claro, evidentemente, ¿no? Pero no lo he tenido nada fácil, ni en este caso, pues porque se pensaba pues que en la playa pues, se iban a poner a beber, a fumar, a comer, no, mira, van allí a trabajar, a escribir, es que escribir eso lleva mucho tiempo, es mucho esfuerzo, sudaban aunque era invierno y hacía frío, o sea, y bueno, la gente de verdad que lo agradecía muchísimo los que pasaban por allí y nos llamaron de medios de comunicación. Sé que está Nacho Ontoria, me parece, conectado por ahí, a ver si lo voy a decir bien. A ver si lo voy a decir bien, de cuatro Televisión, de A3 Media, ¿vale? Conectado y fue una de las personas que nos escribió, ¿no? Para preguntarnos, bueno, pues qué era lo que estábamos haciendo, porque les parecía muy interesante. Y me acuerdo que Nacho me dijo, mira, Vita, es que en Madrid nosotros también, porque yo le decía, esto es un proyecto local, esto no es noticia, esto es algo que estamos haciendo aquí. Bueno, tú habla con los alumnos y que te cuenten, ¿no? Unos alumnos maravillosos, maravillosos. Y que aún hace poco uno de ellos, Pablo, me decía, mira, Vita, yo he aprendido que muy posiblemente él tenga muy difícil encontrar trabajo. Y en esta situación, más todavía. Pero gracias a este proyecto aprendí que la esperanza de encontrar trabajo la tengo que tener yo y la tengo que trabajar yo todos los días. Pues mira, sí sirve para eso. Ya es Hago suficiente. todos los días escribir sola. Una pregunta que nos traslada Esther es, has hecho mención a los niños con hiperactividad, pero ¿cómo sugieres tú que trabajaran con los déficits de atención? Pues de la misma manera. Tú sacas a un niño con déficit de atención del aula, de la actividad habitual a la que ya no está prestando atención, porque un niño con déficit de atención más de 10 minutos seguidos no se puede concentrar. Entonces, ya sabéis, bueno, esto no es que lo diga yo, que yo no soy experta, pero que tienen que ser 10 minutos de una actividad, de otra, y cambiar, quiero decir, 10 minutos de explicación, de ejercicio, o sea, no pueden estar los 50 minutos atendiendo ni haciendo la misma actividad, que los exámenes hay que ponerles una pregunta en cada folio para que no, y dárselos poco a poco, tienen que tener más tiempo, bueno, todo esto, ¿no? Bien, pues si tú al terminar una clase lo sacas de clase o haces la clase de lengua española escribiendo una frase en la playa, en el jardín, con tiza, en la acera, ¿vale? Yo he escrito el paseo marítimo con tizas de colores, frases, un poema largo. Eso lo hemos hecho también. No lo he puesto aquí, pero también lo hemos hecho. Eso haces que salga de clase, ya se distrae, ¿vale? Ya está, ya ha cambiado de actividad y que se concentre en hacer otra cosa. Y además, esto, por ejemplo, bueno, lo de escribir con algas. Unos van a buscar algas, otros clavan el pie en la arena, otros ponen las algas y se van rotando, porque coger las algas es muy cansado, ¿no? Me decía Andrea, una alumna a la que quiero muchísimo, me decía, caray, ¿cuánto trabajan las mariscadoras? El marisco es muy barato. Digo, muy barato. Claro. Estar agachado cogiendo algas no es nada, es fácil, pero es duro. Entonces se van intercalando, con lo cual, pues al cambiar de actividad, claro, porque si tú lo pones a dibujar durante 50 minutos, también se distrae, porque es la misma actividad durante 50 minutos. Entonces, tienen que ir cambiando la actividad. Por lo tanto, estos proyectos en los que un rato escribes una piedra, otro rato le pegas un QR, otro rato la sitúas, otro rato hablamos de lo que vamos a hacer, otro rato, y aquí estamos trabajando. Poesía, bueno, cuando hicimos el proyecto de escribir las piedras, al principio tenían que escribir en las piedras una emoción, un sentimiento, ¿vale? Doloroso, gozoso, amoroso, desamoroso, lo que fuera, algo, ¿no? Y entonces en un principio no se les ocurría nada. Dije yo, bueno, pues mira, hay una biblioteca en el centro, vais y cogéis libros de poesía y miráis. ¿Habéis leído alguna vez? Yo siempre les digo, un Neruda, a ver, un Neruda aunque sea para ligar, es una herramienta de ligoteo necesaria y fundamental, un verso de Neruda. Vamos, o sea, aunque sea como eso, ¿no? Pues como un taller de ligoteo. Bueno, pues vais y miráis. A las 8:30 de la mañana estaban esperando que abriese la biblioteca y las profes que estaban de guardia enfadadas, pero bueno, ¿cómo nos pueden pedir libros de poesía a las 8:30 de la mañana? Y yo, perdón, los mando a las 9. Pero por lo menos, quiero decir, se leyeron. Había uno que me decía, yo nunca pensé
que Neruda escribiera esto. Pues yo, pues claro, escribió esto y esto y esto. Es que yo nunca pensé que Machado, claro, de Machado leen Campos de Castilla, aquí en segundo de bachillerato. Pues es una novela, perdón, es un poemario que es complicado, ¿no? Descubrieron a Elvira Sastre, descubrieron poesía contemporánea, descubrieron a Gil de Viedma, descubrieron a Alexander. Bueno, pues es otra manera de acercarse a la literatura, más indagatoria, menos ordenada. Vale, yo desordeno mucho, ¿eh? La verdad, en eso sí que reconozco que soy muy difícil de llevar. O sea, pues porque no doy unas clases ordenadas, organizadas, pero bueno, Esa es eso tu es otra magia, ¿no? manera, ¿no? De darle la vuelta a la asignatura. Al final es lengua, escriben, es literatura, es poesía, es creativo, porque al final terminaron escribiendo ellos mismos. Alguno de ellos me decía hace el año pasado, antes del confinamiento, que fui a la Facultad de Educación a trabajar con Mar Rodríguez y me encontré con uno y me decía, Vita, ¿te puedes creer que ahora escribo poesía? Digo, pues me parece fenomenal. Ese ligará mucho, seguro. Seguro que sí. Seguro que sí. Vita, te tendría hablando toda la noche, porque además es tan bonito lo que cuentas, pero creo que es una hora muy buena Sí, de, tengo a mi de hija en la puerta, permitir, sí. por eso, de permitirte volver a tu vida, porque aquí en España son las 11:10 de la noche. Y te quiero agradecer en el nombre de, me van a permitir todos los presentes que me haga eco de bueno, de su intención. Te agradezco enormemente tu tiempo, tu sensibilidad, todo lo que nos has contado y de la forma que lo has hecho. Muchísimas gracias en nombre de Vide, en nombre mío propio y estoy segura de que todos y cada uno de los asistentes esta tarde. Pues gracias a vosotros por compartir el corazón. Gracias. Muchas gracias. Gracias.